A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Olivia Gamarra, es doctora en psicología por la Universidad de Palermo, con un posgrado en psicopatología clínica por la Universidad de Barcelona. Ejerce como psicoterapeuta en Sensorium. También es profesora de la Universidad Católica y presidenta de la Academia Paraguaya de Psicología Cognitivo-Conductual, además de tener una destacada trayectoria como investigadora internacional, conferencista, autora de capítulos de libros y editora asociada de la revista brasileña de terapias comportamentales y cognitivas. Dicho esto, le damos el paso a Olivia para que inicie con su presentación. Listo, buenos días para todos. Realmente para mí es una alegría súper grande de estar compartiendo con colegas de Chile, que es un país que me gusta muchísimo y tengo buenísimos amigos allá. Y también sé que hay colegas de otros países. Entonces, para mí es una alegría hoy estar acá y espero que podamos estar en los siguientes fines de semana. Bueno, vamos a iniciar con un ratito, voy a compartir acá. Vamos a iniciar hoy con una introducción de lo que es la terapia basada en procesos. La terapia basada en procesos es una propuesta contemporánea que intenta usar un metamodelo, es decir, un modelo que pueda integrar diferentes modelos dentro de las terapias cognitivo-conductuales contextuales. Es una propuesta muy interesante y, y la verdad que a mí personalmente me parece que podría ser una forma de trabajar que nos, que nos podría y nos va a ayudar y de hecho ya nos está ayudando muchísimo en la clínica para lo que es conceptualizar los casos, para entender el proceso que es común en los procesos psicoterapéuticos que desarrollamos en los diferentes modelos, porque cuando trabajamos con psicología, trabajamos con modelos, trabajamos con mecanismos o con formas de explicar el sufrimiento humano, formas de explicar la psicopatología y también formas de entender el bienestar humano. Entonces, nosotros trabajamos, ustedes, no sé, cuéntenme ahí, ¿con qué modelos trabajan? Si trabajan con líneas cognitivas o más cognitivo-conductuales, o si trabajan con terapias conductuales o contextuales, o quizás también otros modelos sistémicos, psicoanálisis, o sea, se puede trabajar desde diferentes modelos. Ahora, lo que tuvimos en los últimos años es un interesante movimiento en las últimas décadas de validación de estos modelos por medio de la investigación. Entonces, por medio del método científico. Entonces, lo que tuvimos en las últimas décadas es la expansión de las terapias basadas en la evidencia. Y ahí fueron predominando algunos modelos por sobre otros, con algunos protocolos de tratamiento por sobre otros tratamientos que se desarrollaron dentro de las diferentes escuelas de psicología. Entonces, lo que tenemos actualmente es un interesante movimiento que intenta unificar estos modelos y les voy a mostrar hoy cómo. Entonces, yo voy a estar acá también viendo el chat. A ver, voy a sacar acá de la pantalla. Aquí. Bueno, para también poder leerles en caso que me escriban. Un ratito voy a... Ahí. Vamos a achicar un poco acá y así yo les puedo leer también. Bueno, cuéntenme, ¿con qué modelos ustedes suelen trabajar en la clínica, los que ya trabajan?
o con qué escuelas de psicología tienen más afinidad en este momento? Cognitivo-conductual, muy bien. Exposición MDR, modelo cognitivo-conductual ACT, TCC, TCC. Bueno, muy bien, muy bien. ACT, o sea, psicoterapias contextuales, bueno, muy bien. Bueno, a ver, terapia basada en contexto, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos actualmente en terapias basadas en la evidencia? Porque para que una terapia pueda ser eh, una terapia pueda entrar dentro de los listados de psicoterapias que se establecen para cada psicopatología o para las psicopatologías que tienen mayor caudal de investigación. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos protocolos. Es decir, tenemos un tratamiento que puede estar manualizado para un cuadro específico. Eso es lo que se fue desarrollando en las últimas décadas con un intento de basar esa intervención en datos, en investigación, en ver qué es lo que mejor funciona. Fuimos a lo específico, es decir, terapia cognitivo-conductual para la depresión de Beck para la depresión mayor o terapia de activación comportamental para la depresión. Entonces tuvimos, por ejemplo, hay 4 protocolos según la clasificación de la APA. Bueno, ahora cambiaron los criterios, pero según los criterios de Chambliss, teníamos 4 tratamientos bien establecidos para la depresión. Pero ¿qué pasa? O para la ansiedad o para el trastorno de pánico, tenemos el protocolo de Barlow para el trastorno de pánico, que es excelente. O sea, uno sigue el tratamiento de Barlow sesión por sesión y tu paciente con trastorno de pánico puro, es decir, sin comorbilidades, va a remitir. Ese cuadro va a remitir. Los ataques de pánico van a remitir en 2 a 3 semanas con seguridad. Y no vamos a tener o tenemos poquísimas probabilidades de que tengan recaídas. ¿Por qué? Porque establecemos un tratamiento con un paso a paso, con un proceso que está bien estudiado, que funciona de esta manera. Es decir, tenemos componentes de psicoeducación, luego en donde le explicamos al paciente o al cliente o al consultante, como ustedes le llamen, eh, le explicamos en qué consiste la ansiedad, qué es lo que se activa en su organismo. Luego vamos a la exposición interoceptiva, que es el corazón del tratamiento. Luego hacemos el trabajo con sus cogniciones y combatimos el catastrofismo y combatimos la sobreestimación de probabilidades. Le enseñamos a flexibilizar, le enseñamos a ver sus distorsiones cognitivas y luego hacemos exposición en vivo de los lugares o de las situaciones que evita. Bueno, ese es un protocolo de lujo. Pero ¿qué pasa? También en nuestro consultorio, en el mismo día, si trabajamos con adultos, podemos tener otro cuadro. Podemos tener una persona que tiene otros cuadros. Por ejemplo, acá puedo yo tener una persona que tiene trastorno depresivo mayor, tiene ansiedad social, tiene TOC y tiene personalidad dependiente. Esta persona con todos estos cuadros psicopatológicos, si le hacemos un diagnóstico, si establecemos su psicodiagnóstico, vamos a ver que cierran los criterios para estos 5 cuadros. Existen casos así, claro que sí, o con 2 cuadros o con 3 cuadros. Y a esta persona podemos atenderle hace 5 meses, pero los cambios no son los mismos que observamos en nuestro paciente que tiene trastorno de pánico puro. No son. Es decir,
tenemos mejorías en ciertas áreas de su vida, con cierta sintomatología. Por ejemplo, yo tengo un buen protocolo de activación comportamental para la depresión y puedo aplicar eso a mi paciente y puede ir mejorando. Pero, por ejemplo, para la personalidad dependiente, trastorno de personalidad dependiente, no tenemos un protocolo bien establecido. Eh, no tenemos, eh, no tenemos o no teníamos un protocolo para abordar estos 5 cuadros juntos. ¿Qué es lo que hace un psicoterapeuta actualmente? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Lo que hacemos es, cuando tenemos un paciente con varios cuadros, hacemos una unificación de los tratamientos en donde nosotros establecemos criterios de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a intervenir primero y qué vamos a hacer después y qué vamos a hacer después. Pero esta integración no estaba estudiada y no estaba sistematizada adecuadamente. Esto va a depender de si el profesional tiene buena experiencia, si sabe conceptualizar bien los casos, si tiene conocimientos de psicopatología y puede establecer los mecanismos que están activados ahí para que la persona tenga todos estos cuadros, la historia de aprendizaje, el modelo con el que trabaja. O sea, es muy dependiente del clínico, es muy dependiente. Y no teníamos hasta ahora un metamodelo que pueda integrar estas diferentes intervenciones, que cada una de ellas está estudiada y tiene buenos resultados, pero no teníamos para integrar integrar todos los procesos en un solo cuadro psicopatológico. Entonces, acá esto nos planteó un problema, nos plantea un problema que nosotros podemos trabajar con exposición y prevención de respuesta para el TOC, el mejor tratamiento que existe. Podemos trabajar con el tratamiento de ansiedad social de Hoffman, el cognitivo-conductual de Hoffman para la ansiedad social, el mejor que existe. Podemos trabajar con activación comportamental o con TCC de Beck para la depresión, el mejor que existe. Pero ¿qué hacemos cuando estos tratamientos tienen caminos distintos? Ejemplo, la ansiedad social. En la ansiedad social trabajamos primero con las cogniciones ansiosas y luego trabajamos con las exposiciones. Pero en la depresión trabajamos primero con activación conductual, es decir, ya la exposición, y luego trabajamos con las cogniciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos tratamientos que son, que tienen un orden intercambiado de intervención. Y ahí es muy, muy manual lo nuestro. O sea, depende de qué decisión tome el clínico. Entonces, estábamos con un problema. Nosotros, en la historia de la psicoterapia, el camino de las terapias basadas en la evidencia empezó con una gran pregunta que es, ¿qué tratamiento por parte de quién es más eficaz para este individuo con este problema específico y bajo qué conjuntos de circunstancias y cómo se produce? Esta pregunta de Gordon Paul de 1969 abrió el debate de tratamientos específicos para cuadros específicos, para individuos específicos. Entonces, en circunstancias específicas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con líneas de investigación de protocolos de tratamientos para contextos latinoamericanos. O sea, lo que trabajo mucho es con ver si este protocolo que se generó en los Estados Unidos o en Europa, qué tipo de adaptación cultural necesita en Paraguay.
para que funcione. Por ejemplo, una investigación que tengo publicada habla de la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma para el abuso sexual en niñas y adolescentes. Entonces, el protocolo inicialmente tiene un componente que es de trabajo con las familias, con los padres, con la mamá, con el papá. Pero eso es inadaptable en ciertos contextos de Paraguay, porque aquí en Paraguay, en contextos de personas con menores recursos, las madres deciden quedarse, por ejemplo, cuando el abusador es el padrastro, las madres deciden estar del lado del padrastro, de su pareja. Entonces, ¿cómo va a tener una sesión la adolescente o la niña con la madre que se supone que es una sesión de apoyo? ¿Cómo va a tener con la persona que se alinea con el abusador? Entonces vimos que se requiere de una modificación ese protocolo, que en vez de trabajar con la madre, se debe trabajar con la adolescente con otro componente, que es para que pueda afrontar esa situación que le revictimiza a la persona que pasó por una situación traumática tan difícil como es el abuso sexual. Bueno, entonces, cosas que en ciertos contextos, por ser culturalmente distintas, funcionan de una manera, entonces en Paraguay funcionan de otra manera y quizás en Chile de otra manera o así. Ahora, esto dio un camino de especificación en donde se fueron viendo protocolos para tratamientos. Entonces, ¿cuántos protocolos y cuántos tratamientos tenemos, por ejemplo, en la página de la APA? Les cuento que actualmente esto se está también modificando porque hace meses, o sea, hace creo que un mes por ahí, se cambiaron los criterios y tenemos criterios nuevos de Tolín y colaboradores en donde hay otras exigencias para las terapias basadas en la evidencia. Entonces se modificó lo de Chambliss, pero estos protocolos siguen estando en la página, pero en otra sección. Pero teníamos hasta hace poco 88 terapias que tienen buen nivel de investigación para tratamientos específicos. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Empezó a proliferarse tratamientos, muchos tratamientos para los cuadros psicopatológicos que adquirieron un diagnóstico por el DSM o por el CIE. Y se fue multiplicando la cantidad de tratamientos. Pero, ¿qué es lo que se pudo ver? ¿Qué es lo que Hayes y Hoffman y colaboradores, que Klepak en el 2012, qué es lo que pudieron ver? Que estos 88 tratamientos que tenían por lo general una base en el modelo cognitivo, cognitivo-conductual, contextual, sistémico, incluso hay algunos que tienen un modelo psicodinámico. ¿Qué es lo que encontraron? Que los 88 tratamientos de la APA o los tratamientos que se publicaron en la NICE de Inglaterra o los tratamientos que se publicaron en las guías de Australia o de España, de instituciones así con una buena organización de la investigación, tenían estrategias comunes, porque eso es lo que vemos en la clínica. Lo que nosotros hacemos es decidir qué estrategias vamos a utilizar en este paciente en este momento del proceso. Entonces, y esto es muy interesante. Entonces, lo que se pudo ver es que teníamos estrategias comunes que se vieron que tenían más evidencias de que funcionan. Porque a la par de que se investigaron protocolos de tratamientos para trastornos específicos, también se hicieron investigaciones de desmantelación de componentes. Es decir,
¿Qué componentes y qué estrategias son las que mejor funcionan para qué problemáticas? Hay un caudal enorme de investigaciones al respecto, metaanálisis. Entonces, se pudo ver que son 18 las intervenciones que tienen mayor evidencia de que funcionan para problemáticas específicas. Esto es interesantísimo porque entonces podemos también ir viendo qué es lo que tenemos que usar en la clínica con muchísima seguridad de que funciona. Entonces vimos que hay manejo de contingencias, control estimular, moldeado. Esto, por ejemplo, está dentro del modelo conductual, son estas estrategias. Después tenemos reducción de la excitación, que es una estrategia de regulación emocional. Después tenemos afrontamiento de las emociones, que también es una estrategia de regulación emocional. Tenemos resolución de problemas, competencias interpersonales, reevaluación cognitiva, que es una estrategia dentro del modelo cognitivo de reestructuración cognitiva. Y así tenemos atención plena, mindfulness, que es que ya se colocaron dentro de los modelos contextuales. Entonces, bueno, vemos que estas 18 intervenciones son las que mejor funcionan. Esto es muy interesante, pero también hay una cuestión con el diagnóstico. ¿Ustedes qué utilizan para hacer diagnósticos en la clínica? Cuéntenme ahí. ¿Y hacen diagnósticos? Porque son dos preguntas. Algunos psicoterapeutas dentro de su clínica hacen diagnósticos como punto de partida para el tratamiento específico, o sea, el protocolo que van a elegir para trabajar. Y otros modelos, otras escuelas, por ejemplo, no hacen un diagnóstico según CIE o según DSM, sino que hacen un análisis funcional de la situación, hacen una conceptualización de casos, pero no lo hacen dentro de estos sistemas clasificatorios. Cuéntenme ustedes basados en qué hacen los diagnósticos o si hacen diagnósticos. Entonces, es interesante ver la historia del DSM también, desde el DSM-1, en el que se empezó a clasificar y se empezó a hacer un cambio en el paradigma de la comprensión y la clasificación de los trastornos. Entonces, lo que se pudo ver es, se usaron ciertos criterios para ver qué es un trastorno mental, en donde se pudo ver que es una disfunción perjudicial, o sea, la persona tiene un nivel de funcionamiento en su vida que ya no está siendo adaptativo, está siendo perjudicial. Entonces, ¿cuáles fueron las ventajas del DSM desde su nacimiento, desde su inicio? Em, Pudimos comunicarnos mejor entre los profesionales de la salud. Si decimos trastorno depresivo mayor, ya sabemos que es una persona que tiene un cambio visible en su nivel de actividad, una persona que tiene anedonia, una persona que tiene abulia, una persona que está con ese cuadro ya hace más de 2 a 3 semanas, em, ya que tiene un nivel de inactividad y de aislamiento importante y que tiene un malestar clínico significativo, con cogniciones pesimistas con respecto al futuro, a sí mismo, a los demás. Y probablemente si tiene un trastorno depresivo mayor, moderado a severo, vamos a observar y vamos a sondear pensamientos suicidas. O sea, y también tiene cambios en su sueño, en su alimentación, en su sexualidad. Es bastante probable que esta persona con ese diagnóstico presente esas características. Entonces, nos ayudó. Si hacemos una derivación a un psiquiatra y le decimos, esta persona tiene trastornos de ansiedad generalizada
con trastorno depresivo mayor, moderado a severo. Entonces, el psiquiatra va a entender y va a saber de qué estamos hablando. Entonces, nos ayudó bastante a comunicarnos. Pero, ¿qué pasa? Tiene también sus desventajas, porque los cortes son arbitrarios. O sea, ¿dónde empieza cuando una persona tiene depresión y ansiedad? ¿Dónde termina la depresión y dónde empieza la ansiedad? Cuando las personas tienen pensamientos pesimistas o catastróficos, ¿dónde eso corresponde a la ansiedad y dónde eso corresponde a la depresión? ¿Y por qué se presenta ambos en la misma persona? ¿No será que es otro cuadro con características y síntomas de un cuadro y del otro, pero en realidad es otro cuadro? O sea, los cortes son realmente arbitrarios, pero nos sirvió mucho y nos sigue sirviendo para poder entender y para poder describir. Entonces, se fue generando también otro desarrollo de investigación y de modelo psicopatológico por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a investigar con lo que es con los criterios diagnósticos de investigación, el Research Diagnostic Criteria. ¿Y qué es lo que estableció? Entender la psicopatología de otra manera. Entender la psicopatología como dominios, dominios de excitación emocional, de áreas cognitivas, de procesos sociales, y las unidades de análisis fueron las biológicas, las genéticas, los neurotransmisores, las conductas dentro de un ambiente. Y también el ambiente psicosocial comenzó a ser relevante, cosas que el DSM no consideraba para establecer un cuadro psicopatológico. Pero bueno, esto es algo que se está estudiando y que tampoco tuvo una predominancia como se esperaba que tenga. En el 2013 esto inició y hizo un corte con la financiación de los DSM en los Estados Unidos. Pero bueno, sigue esto en desarrollo. Pero nos abrió una nueva forma de comprensión de la psicopatología y de unidades de análisis. Ahora, eh, aquí tenemos lo real. ¿Qué es lo real en la clínica? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una persona que tiene varios síntomas, que presenta varios malestares, le vamos a llamar a los síntomas. Puede ser que la persona tenga cogniciones pesimistas. Vamos a colocarle este cuadrito azul a los síntomas de pensamientos, cogniciones pesimistas y catastróficas. Entonces, piensa que algo malo le va a pasar, piensa que no va a mejorar, piensa que el futuro es amenazante. eh, y también esta persona tiene, eh, vamos a llamar un estado de ánimo fluctuante, en el que tiene estados de activación emocional y de la habilidad emocional. O sea, tiene como un estado de ansiedad y un estado de bajón. Emocionalmente está sensible y siente ansiedad, y en estado de ánimo tiene un estado de ánimo bajo en el que le cuesta hacer las cosas, tiene fatiga, tiene cansancio, fatiga, tiene dificultades para dormir. Y acá tiene específicas cogniciones con respecto a eventos, a ideas intrusivas de catástrofes, de muerte, de enfermedad. O sea, tiene ideas específicas sobre los eventos futuros. A ver, ¿qué pasa? Este primer síntoma y el segundo,
puede corresponder a lo que es un trastorno depresivo mayor. Cierra. Pero este otro síntoma, y es decir, la disfunción con respecto al estado de ánimo y a la emocionalidad y las condiciones específicas de catástrofes, puede corresponder al trastorno de ansiedad generalizada. Así entendemos ahora. La psicopatología entendemos así ahora. Y creemos que son compartimientos distintos. Es decir, tenemos una persona con dos psicopatologías distintas. Pero ¿qué pasaría si la psicopatología realmente funcionase así? ¿Qué pasaría si disfunciones cognitivas generase con cogniciones específicas catastróficas? Las cogniciones específicas catastróficas generasen alteraciones emocionales que también alteran el estado del ánimo. Y estas alteraciones del estado del ánimo y de las emociones generasen las cogniciones distorsionadas. ¿Qué pasaría si entendemos la psicopatología así, de manera conectada, en donde un síntoma influye en la formación del otro síntoma y no así de manera compartimentada? Entonces, aquí tenemos un, una incógnita, una pregunta con respecto a la comprensión de la psicopatología. También tenemos un problema con respecto a la investigación de los mediadores. Es decir, para que tengamos un- unas cogniciones distorsionada, o sea, la cognición sea afectada por cogniciones específicas, lo que en investigación hacemos ahora es ver cuál es la variable que hace que se altere estas condiciones. O sea, cuál es el mecanismo que está afectando. Entonces, por ejemplo, en la depresión podemos tener una situación en la que la persona pierde el trabajo, que es la variable independiente, y podemos observar que su estado de ánimo baja abruptamente. A ver, entonces nos preguntamos, ¿por qué bajó el estado del ánimo luego de perder el trabajo? ¿Cuál es el mecanismo psicológico que está activado dentro de esa consecuencia? Y ahí estudiamos, por ejemplo, la rumiación. Ah, entonces la rumiación está haciendo que su estado de ánimo baje. Ahora, ¿qué pasa? En los estudios, y bueno, estudiamos que la rumiación es una variable que está afectando, pero en realidad afectan muchísimas variables. Pero para investigar tenemos que recortar las variables. Todos ustedes que hicieron tesis recibieron esa orientación de recortar, 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 porque la investigación cuanto más específica y recortada es, mejor. ¿Qué es lo que hacemos con las intervenciones? Si la rumiación es la que está causando la bajada del estado del ánimo, entonces vamos a aplicar una estrategia que es la reevaluación cognitiva. Entonces, si perdemos el trabajo y eso genera baja autoestima. ¿Por qué? Porque hay una rumiación con respecto a soy inútil, no sirvo para nada, nunca más voy a conseguir un trabajo y eso hace que la persona se quede en la cama y su estado de ánimo baje. ¿Qué hacemos? Le reevaluamos sus cogniciones para que la persona pueda empezar a afrontar esa situación de otra manera, pueda levantarse, pueda tener pensamientos adecuados para otras entrevistas de trabajo, etcétera. Entonces, se resuelve lo de la baja autoestima y la persona puede empezar a activarse. Bueno, eso es lo que la investigación, cómo plantea la investigación las intervenciones. Eso nos ayudó muchísimo, muchísimo. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad es que hay muchísimos
hay muchísimas variables que están en juego cuando hay un estado de ánimo bajo. Entonces, la persona pierde el trabajo. ¿Qué es lo que hace? Se queda inactiva y se aísla. Y eso baja su autoestima y eso hace que tenga rumiación y eso hace que tenga problemas con la atención, que no pueda hacer un currículum nuevo para enviar porque no puede concentrarse. Y eso baja su estado de ánimo. Y así, esto es lo que vemos en la realidad. Entonces, el problema de los mediadores es que se estudia un mediador, acá, por ejemplo, la rumiación, o se estudia la baja autoestima o se estudia la falta de atención, pero el número de mediadores es limitado, siempre es limitado. Y las variables en realidad no funcionan así. Ocurre una situación y ocurre una consecuencia lineal, sino que las variables se retroalimentan. En la investigación tenemos una situación con una medición, con un test, se coloca una intervención y a los 2 meses, a los 1 mes, a los 5 meses, a los 2 años, se van midiendo los resultados, como si fuera que la intervención tiene un resultado lineal, pero en realidad no es así. En la clínica lo que vemos es que la persona avanza, retrocede, toma una decisión, vamos otra vez para atrás, vamos 2 pasos enfrente, uno atrás, tres enfrente, cuatro atrás. Así es. Entonces, la investigación no sigue eso. Lo que nosotros creemos con respecto a el proceso es que tenemos un síntoma, tenemos una intervención y ese síntoma baja en un tiempo, pero en realidad lo que ocurre es esto. Ocurre que tenemos un síntoma, una intervención, eso puede bajar, luego puede ocurrir otra situación y luego puede subir otra vez la intensidad del síntoma, y luego baja y así. Lo que esperamos con una buena psicoterapia es que esos cambios se vayan estabilizando y vayan realmente bajando. Entonces, ¿qué es lo que tienen los tratamientos eficaces? Es una combinación de estrategias para llegar a un objetivo. Y Hoffman y Hayes en el 2019, Stefan Hoffman es uno de los mayores representantes de la terapia cognitivo-conductual contemporánea. Y Hayes, contextual, fundador de o sea, o creador de la terapia la terapia ACT de aceptación y compromiso. Entonces, eh, ellos cambian un poco esta forma de ver esta psicoterapia como la vemos, como fuimos tratando hasta ahora. Entonces, ellos lo que se preguntan es, ¿qué procesos biopsicosociales centrales tiene que ser objeto de atención en este cliente, dado este objetivo en esta situación, y cómo pueden ser cambiados de manera más eficiente y efectiva? Entonces, ¿recuerdan esa pregunta de Paul Gordon donde habla sobre qué tratamiento específico para esta situación específica? Acá lo que tratamos es de ver el contexto de manera más global y vemos cuáles son los procesos centrales que tenemos que atender. Y bueno, con eso ellos lanzaron la idea y la propuesta de terapia basadas en procesos que se lanzó en el 2019 y en el 2021, en el 2020, en el 2022 se lanza en español. eh, sí, en el 2022 se lanza en español. Me dieron la tarea de traducir y de revisar técnicamente el libro al español. Entonces tenemos esta edición española, pero yo fui una cara dura y les pedí que cambien
que no podía llamarse terapia basada en proceso, ese primer libro que es este, porque en realidad lo que tenemos acá es todas las 18 intervenciones que mejor funcionan y todos los mecanismos psicopatológicos que tenemos que observar. Y luego en el segundo libro sí tenemos ya sobre la terapia basada en procesos, que es cómo intervenimos basados en este modelo. Bueno, y esta es la edición latinoamericana que tiene la edición Tres Olas en Argentina, que se imprimió también acá. Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es vamos a pensar en redes y vamos a ver cómo cómo una situación, una variable independiente, puede intervenir en relaciones. Entonces, entendemos una relación simple, unidireccional, pensando ya en redes, es perder el trabajo, tiene como consecuencia una baja autoestima. Entonces, así estudiamos las situaciones experimentales. Cuando trabajamos eh, con psicología experimental, vemos así las relaciones, como si fueran unidireccionales. Y luego tenemos las relaciones complejas bidireccionales. Por ejemplo, una persona puede tener ansiedad y puede tener miedo a conducir. Y eso hace que la persona evite subir a un automóvil y manejar. Y al evitar eso, la evitación hace que tenga más miedo. Y ese miedo hace que tenga más evitación. Y así se va retroalimentando positivamente en una relación bidireccional. Pero también puede presentarse en redes y subredes. Es decir, aquí tenemos perder el trabajo, inactividad, estado de ánimo, falta de atención, rumiación, baja autoestima, que se presentan las variables teniendo efectos sobre otras variables en redes bidireccionales, unidireccionales y tenemos también subredes, como por ejemplo perder el trabajo, inactividad y aislamiento, baja autoestima que hace que no consiga trabajo. Entonces, son bucles que se retroalimentan de manera independiente. Entonces, ¿qué es un proceso? La primera pregunta que tenemos que responder. Si vamos a trabajar con terapia basada en proceso, tenemos que ver qué es un proceso. Entonces vemos que es una secuencia de eventos que produce un cambio. Y los procesos terapéuticos tienen que ser procesos para alcanzar objetivos de cambio adaptativo. Entonces, tienen varias cualidades. Un proceso debe ser basado en una teoría científica, basada en la evidencia. Tienen que ser dinámicos, progresivos, vinculados al contexto y formar parte de un sistema multinivel. Esos son los criterios que deben tener un proceso para ser considerado dentro de esta meta, de este metamodelo. Entonces, ¿cuál es el metamodelo teórico que se utiliza? Esta es la parte más fascinante de la terapia basada en procesos porque me encanta. La teoría que sustenta la terapia basada en procesos es la teoría evolutiva de Darwin. Y la teoría evolutiva es fantástica porque se aplica a todo lo que es ser vivo, a todos los procesos biológicos, sociales y conductuales. Hay un paper de Skinner que es selección por consecuencias, que Skinner escribió en 1982, donde explica a la operante, la teoría y a la comprensión del aprendizaje operante como una manera de la evolución humana.
Entonces, es genial, les aconsejo que lean ese paper y esto también dio las bases para comprender la conducta humana basada en la teoría de Darwin, donde se ve la variación, la selección y también la retención. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay un proceso evolutivo, por ejemplo, al nivel genético, al nivel biológico, siempre nuestros genes están cambiando. Estos genes cambian y producen una selección en los seres vivos de cuál es el cambio que produce mayor adaptabilidad. Entonces, ese cambio que produce mayor adaptabilidad es el que se retiene dentro de un contexto. O sea, ¿por qué los pescados viven en el agua y por qué hay seres vivos que se acostumbraron a vivir afuera? Porque se entiende que la evolución empezó en el agua. Entonces, los cambios genéticos de los seres vivos que pudieron desarrollar pulmones fueron los que se adaptaron a un contexto en donde no hay agua. De la misma manera, los comportamientos humanos tienen variación, como nuestro paciente que perdió el trabajo y comenzó a aislarse y comenzó a estar inactivo. Entonces ahí hubo una variación en su comportamiento. Dentro de la selección de lo que hacía antes de levantarse e ir al gimnasio, luego al trabajo, luego a su deporte, en vez de ir al gimnasio, ir al deporte, comenzó a acostarse y a aislarse. Entonces hubo una selección y no adaptativa del comportamiento. ¿Y qué ocurrió? Hubo una retención de una semana, 2 semanas, 3 semanas de este comportamiento que fue seleccionado involuntariamente, ¿verdad? Que fue seleccionado como acostarse y aislarse. ¿Dentro de qué? De un contexto. De un contexto en el que, por ejemplo, la familia le decía, quédate acostado, estás cansado, descansa, dormí. Entonces, ese contexto hizo que la persona tenga un cuadro psicopatológico. Hubo un cambio en su comportamiento normal, en su comportamiento habitual, normal como habitual. Y ese cambio es el que hizo que la persona empiece con un cuadro psicopatológico de depresión. Dentro de ciertos dominios, cuando tenemos una psicopatología compleja como la depresión, muchos dominios están siendo afectados. Entonces, los dominios pueden ser niveles afectivos, donde vemos el estado del ánimo y la regulación emocional, las cogniciones, es decir, los pensamientos, los niveles atencionales. La persona puede tener un cambio con respecto a sí mismo, a su yo, puede tener un cambio con respecto a la motivación, un cambio de comportamientos, cambio en su rutina, cambio en su alimentación, cambio en sus horas de sueño, dentro de un contexto social, cultural y con dimensiones biológicas y psicosociales. La persona empieza a tener insomnio, en lo biopsicológico comienza a tener insomnio, a no tener apetito, a no comer, a bajar de peso. Y eso hace que la persona comience a tener un comportamiento no adaptativo. A ver, ¿qué es lo que hacemos en procesos, en psicoterapia basada en procesos? Vemos en conceptualizaciones de casos, vemos cómo cada dimensión, afectivo, cognitivo, atencional, personal, va teniendo bucles de retroalimentación. Entonces, la persona puede tener, por ejemplo, dolor de espalda crónico que hace que tenga mucho enojo constante y esto limita su actividad y evita ir al trabajo. Este es un caso. Esto podemos ver en su dimensión cognitiva, es decir, sus pensamientos asociados. Podemos ver su dimensión afectiva, es decir,
cómo se activa, cómo se afecta su estado de ánimo y sus emociones, su dimensión atencional, donde está constantemente con atención a su dolor físico. Puede tener una dimensión de el yo en el que dice, yo quiero ayudar a los demás, pero no estoy pudiendo. O la dimensión motivacional o la dimensión conductual donde hay evitación y escape. Por ejemplo, en un nivel biopsicológico, en donde tiene problemas para dormir, sobrepeso, hipertensión, consumo de alcohol, dentro de un nivel sociocultural, es decir, su contexto sociocultural, cómo le predispone a que la persona siga con ese cuadro de disfuncionalidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Este es el caso, este que está acá. Es el caso. Vamos conceptualizando cómo cada variable va afectando a las demás variables y cómo cada bucle de retroalimentación afecta a otros bucles en un caso complejo. Eso es lo que solemos tener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos y vemos estas 18 intervenciones, ¿cómo podemos aplicar a este tratamiento? Entonces pensamos en forma de redes y conceptualizamos el caso en una matriz. Eso es lo que hacemos. En una matriz en donde colocamos los síntomas atencionales, los síntomas cognitivos, los síntomas motivacionales o el contexto sociocultural, o lo biofisiológico, o la conducta, o la atención, y ubicamos en una matriz esos síntomas. Entonces, esos síntomas vamos relacionando y vemos cuál está, está afectando a cuál. Entonces, es muy interesante cómo nos ayuda a ampliar nuestra visión dentro de la clínica, a entender por qué si podemos trabajar con lo atencional, por ejemplo, cómo mejora lo conductual, o si trabajamos con el sueño y con la alimentación, cómo eso impacta en las cogniciones o cómo eso impacta en la conducta o cómo impacta en el afecto. Entonces, podemos ver por qué trabajando en una dimensión eso impacta y produce cambios positivos en otras dimensiones. Esto es súper fascinante porque desafía la lógica lineal y la lógica simplista de problema, consecuencia, intervención. O sea, podemos ver cómo interactúan las, las diferentes, los diferentes síntomas y los diferentes progresos dentro de un proceso psicoterapéutico. Entonces, ¿qué son los núcleos de tratamiento? Estas 18 intervenciones le llamamos núcleos de tratamiento a las intervenciones que tienen como propósito mejorar la atención. Por ejemplo, tenemos mindfulness. Los núcleos dirigidos a la cognición, tenemos, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, o tenemos la defusión cognitiva, que es de la terapia de aceptación y compromiso. Tenemos las estrategias de los núcleos dirigidos al afecto, que son las estrategias de regulación emocional. Eh, Tenemos los núcleos dirigidos a la motivación y tenemos el protocolo de entrevista motivacional, por ejemplo, o la clarificación de valores de ACT. Tenemos núcleos dirigidos a la conducta, núcleos dirigidos al yo o a la personalidad, y así tenemos núcleos para cada vector, para cada eh,
nódulo o nodo que vamos a ir trabajando. Entonces, aquí tenemos una recolección, esto es súper interesante, de cuáles son las estrategias para trabajar las diferentes dimensiones. Bueno, ¿cómo hacemos con el tratamiento? Comprendemos el problema, establecemos un plan, implementamos las estrategias y luego vamos evaluando esas estrategias, el efecto de esas estrategias. Ahora, ¿qué podemos tener como conclusiones de esto que es la terapia basada en proceso? Presenta una manera distinta de pensar el proceso psicoterapéutico. O sea, vamos a empezar a pensar en redes y en conexiones entre eventos y dimensiones. Y esto se organiza en el metamodelo acá, en el metamodelo evolutivo extendido, donde usamos la terapia evolutiva, la teoría evolutiva como modelo base central para entender qué es lo que ocurre con nuestro cliente, con nuestro consultante, y vamos organizando esa información que tenemos de nuestro consultante en diferentes dimensiones. Y vamos a ir aplicando el tratamiento a una conceptualización de casos. Vamos a aplicar tratamientos que están basados en la evidencia, que vemos que mejor funcionan y que vemos que sería lo ideal dentro de cada dimensión en este momento del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la psicopatología? La psicopatología y lo que este modelo propone es una comprensión distinta de la psicopatología, en donde vemos los mecanismos comunes que están afectados dentro de este proceso de disfunción o un proceso inadaptativo del comportamiento o de las diferentes dimensiones que están afectadas en una persona. Ya no se piensa en la psicopatología como una manera compartimentada, sino que eh, se ve de manera compleja en forma de redes. Y esto es muy interesante, es interesantísimo. Realmente yo cuando empecé a trabajar con la traducción del libro y comencé a ver todo lo que hay acá, dije, qué increíble, esto es genial. En realidad, al principio cuando comencé a leer me parecía complejísimo porque es bastante complejo. Yo no sé cómo ustedes están recibiendo esto. Espero espero que yo pueda ser lo más clara posible, pero realmente a mí cuando empecé a leer el libro me pareció súper complejo. Bueno, entonces, ¿quieren aprender sobre terapia basada en procesos? La próxima semana empezamos con el curso. Van a ser dos jornadas en el que vamos a estar. Yo voy a presentarles todo lo que es esto, que les presenté un resumen súper, súper, súper acotado de lo que es esto. Pero bueno, la próxima semana vamos a presentar ya bien desarrollados los núcleos de tratamiento, las dimensiones, cómo podemos entender. Y dentro de 15 tenemos otra donde vamos a hablar sobre el desarrollo de un caso complejo y yo les voy a mostrar todo lo que hice en este caso complejo, o sea, cómo presenté y cómo trabajé los núcleos de tratamiento y cómo tomé las decisiones de qué hacer primero y qué hacer después. Entonces, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, este es mi contacto, mi Instagram, mi correo. Entonces, bueno, voy a ver ahora algunas preguntas. Me pasé un poquito del tiempo, pero realmente es bastante complejo de presentar, pero espero que les haya gustado. Bueno, ahora
¿Me decís, Mari, cuáles son las preguntas? Sí, vamos a ir respondiendo preguntas en orden de llegada. Son tres cupos. Ya dos personas levantaron la mano, así que faltaría uno. Empecemos con Nicole. Nicole, cuando gustes. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Todo bien, Nicole, sí. Muchas gracias, Olivia, por la presentación. Para que sepas, se entendió perfecto. Ay, me encanta. Es bien complejo el tema, pero es un poco como lo que yo pienso de cada paciente. Siempre creo que cada paciente debe tener la terapia que necesita cada uno y por eso nosotros tenemos que ver bien con qué terapia podemos abordarlo. Estoy muy de acuerdo, me interesó mucho y quiero hacer una pregunta. Eh, Quiero saber de todos estos mediadores que tú nombras, que son bastantes, ¿cómo lo haces para sacar esa información lo más rápido posible? Porque la entrevista, el paciente tiene que vincularse primero con nosotros para poder entregar alguna información que está ahí. Algunas cosas son como de anamnesis, pero otras son más profundas. Entonces, ¿cómo lo haces para que sea rápido y enfrentar la terapia desde el inicio con el paciente con la TBP? Esa Bueno, es. Nicole, sí, encantadísima. ¿Desde dónde te estás conectando? De Santiago, de Ah, Chile. Santiago, genial, Yo soy genial. Amo, enfermera amo militar y Santiago. psicóloga. Amo Santiago. Ujú. Bueno, ¿cómo hacemos? Una base interesante e importante que tenemos que tener los clínicos es el conocimiento de la psicopatología. Es decir, cuáles son los mecanismos que están interviniendo en esto que la persona está presentando, que pueden ser variables de inicio y variables de mantenimiento del cuadro psicopatológico que está teniendo. Entonces, al conocer, por ejemplo, sabemos bien sobre depresión, sabemos muy bien que pueden haber, que la persona puede presentar una depresión mayor que tiene unos 3 meses de inicio, que inició porque perdió el trabajo, por ejemplo, en mi ejemplo, y podemos ver que la persona tuvo un abrupto cambio en su rutina y comenzó a sentirse muy triste, muy desganado y comenzó a aislarse y comenzó a estar inactivo. Entonces, ¿cuáles son las variables mediadoras en este proceso? Cuando entendemos bien la psicopatología, porque acá el conocimiento de la psicopatología es clave. Entonces podemos dirigir nuestras preguntas porque el paciente viene con un relato, con un relato. O sea, te cuenta que está triste, que se le despidió del trabajo, que fueron injustos con él, que su familia no la apoya, o sea, viene con un relato. Ahora, está triste, ok, me siento cansado todo el tiempo. ¿Y cómo te sentí? ¿Y cómo estás durmiendo? O sea, ya le hacemos preguntas. ¿Y Guiar. cómo estás durmiendo? Y a tus amigos, ¿y qué hacías antes? Porque ahora estoy acostado todo el tiempo. Bueno, ¿y qué hacías antes? Y hacía deporte y además salía con la familia, fin de semana. Y ahora, no, ahora ya no le veo a mis amigos, ya no salgo. Ok, entonces, variables mantenedoras y estoy todo el tiempo. ¿Y qué cosas solés pensar? Preguntas. Entonces, y pienso todo el tiempo y todo el tiempo. Y es más, puede ser que en sesión esté rumiando, que te diga, y fueron injustos conmigo, y mi jefe era no sé qué, y no me quería, y no me prestaba, y no me daba prioridad, a la gente nueva le ascendía, a mí no, y le preguntamos, ¿y cómo estás? ¿Y cómo dormís? Y no puedo dormir, duermo 2 a 3 horas, pero mi jefe aquella vez, o sea, vuelve a rumiar. Entonces, la comprensión de factores de inicio y factores de mantenimiento, porque lo que muchas veces mantiene una depresión no es lo que inició, o en el trastorno de pánico. Su primera crisis de pánico se produjo en unas condiciones y las siguientes crisis de pánico lo que se mantienen
por la hipervigilancia, por el miedo a las sensaciones físicas. Entonces, lo que mantiene el cuadro no es lo mismo que lo que Claro, inició. Entonces, el conocimiento de la psicopatología es muy importante, eh, y eso nos ayuda a detectar más rápido los mediadores, las ujú, variables mediadoras que están haciendo que este cuadro se mantenga o este cuadro empeore. Porque la persona con depresión, cuanto más acostada está, cuanto más aislada está, va a estar más deprimida y más cansada y más fatigada. O la persona con TOC, cuanto más compulsiones hace, más intrusiones va a tener. perfecto. Entonces, eso es lo que nos ayuda. O sea, no sé si mi respuesta te da alivio o te da ansiedad, Un poquito de por- alivio, pero un pero poquito de ansiedad porque hay Pero que es saber mucho más. es el conocimiento de los mecanismos psicopatológicos, o sea, es muy importante. Y eso nos ayuda a rápidamente detectar las variables mediadoras. Ya, te quede clarísima, Olivia. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Sí, ahora continuamos con Sergio. Así que cuando gustes. Sergio, te escucho. Sergio. Ahora, ahí sí. Sí, es que no Ahora me sí. dejaba desmutearme. Ahora sí. Eh, Primero que todo, un honor que la profesora, la docente, disculpe que no prendo la cámara, sea la traductora de la Biblia de la terapia basada en procesos. Así que un honor y la humildad con que da a conocer sus conceptos y su conocimiento es muy, muy lindo. Así que muchas gracias por eso. Gracias, El, Eduardo. no, Sergio, pero sí. Perdón, Sergio. Sí, sí. Y mi consulta es, bueno, una consulta y media. Con respecto, ¿cómo se relaciona? Pues me parece que hay una relación, la terapia basada en proceso con los cambios que salieron hace poquito, que la APA está manifestando para las próximas versiones del DCM. Me parece que hay algo ahí que los une bastante. Y lo otro es, ¿cómo hacer? Porque me queda como un abuelo de pájaro que esta es una especie de metaterapia, ¿no? Como que toma terapia de otro lado y saca lo mejorcito, por así decirlo, pero ¿cómo hacer por parte del terapeuta para que esto al final no se transforme en una especie de mezcolanza entre DBT, TCC, analítica funcional, ACT y lo que sea que pudiese involucrar y alargando, porque entiendo que ese también puede ser un riesgo, alargando mucho la terapia a una terapia tradicional? Esas seríamos consultas y le agradezco nuevamente su presentación. Gracias, Sergio. Bueno, los cambios que estamos viendo con respecto al DSM creo que es un cambio congruente con las incógnitas y con las preguntas contemporáneas con respecto a la psicopatología. Entonces, se ha visto que el modelo actual de DSM es muy limitado y por supuesto que se plantean propuestas que puedan tener mejor alcance con respecto a la comprensión del fenómeno psicopatológico. Entonces, estamos viendo que se requieren integraciones de conocimientos al respecto y de la descripción de los cuadros psicopatológicos. Y sí, yo creo que es el futuro, es el futuro el de pensar la psicopatología de otra manera de la que estamos pensando ahora. Por otro lado, lo que propone la terapia basada en procesos no es que el terapeuta tome diferentes modelos y escuelas y lo adapte en un solo terapeuta. Porque yo puedo trabajar con terapias contextuales, por ejemplo, y yo puedo conocer terapia de aceptación y compromiso, puedo saber sobre DBT, puedo saber sobre terapia analítico funcional y puedo incluso utilizar estrategias de cada una de estas terapias para el proceso que estoy siguiendo.
Lo que propone la terapia basada en procesos es que se pueda integrar estos núcleos de tratamiento que tienen mejor evidencia que funcionan de manera coherente dentro de un proceso. Yo sé que esto produce incluso una especie de fricción. ¿Por qué? Porque ciertos modelos psicoterapéuticos tienen filosofías contrarias, tienen incluso formas de pensar al ser humano distintas. Y lo que no se pretende es que se haga una cosa ecléctica y una mezcolanza, sí, sino que lo que se propone es que el terapeuta que trabaje con terapia cognitivo-conductual clásica, por ejemplo, pueda utilizar sus intervenciones y pueda adoptar ciertas intervenciones para las dimensiones, para esta nueva comprensión de las dimensiones afectadas. Entonces, incluso en la literatura, o sea, en el manual figura que incluso psicoanalistas pueden trabajar basados en procesos, pero no se le invita al psicoanalista a que trabaje con, no sé, terapias contextuales, sino que siga dentro de su línea en este metamodelo, porque es un metamodelo, que adopte este metamodelo y que pueda intervenir con sus núcleos de tratamiento. Entonces, eso es lo que se propone. No es que y también es algo que a mí me interesa bastante, el tema de la identificación del clínico con respecto a un modelo psicoterapéutico. A mí cuando me preguntan, ¿y vos qué sos? Porque así nos definimos. Yo soy TCC o yo soy no sé, contextual, o yo soy como una identificación del yo con respecto a el modelo con el que se trabaja. Y yo, personalmente, Olivia, yo trabajo con ciencia. Entonces, a mí me gusta trabajar con lo que tiene evidencia que funciona y me gusta incorporar en mi práctica aquello que mejor funciona para esta situación específica. Entonces, yo no soy TCC, yo no soy contextual, yo no soy conductista. Yo trabajo y me interesa mucho trabajar con modelos que han sido demostrados que funcionan, que tienen base científica. Entonces, es una posición con respecto al conocimiento que se ha generado dentro de la psicología, que sí, entendemos que incluso tienen filosofías distintas, entendemos eso, pero tratamos de ser pragmáticos porque acá lo que se utiliza es la verdad pragmática, que lo que funciona es lo que existe. Entonces, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero sí es lo que más o menos va trabajando este modelo. Una tercera pregunta. Sí, ahora finalizamos con Eduardo. Así que, Eduardo, cuando gustes, ya te di el pase para que hagas tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Eduardo. Gracias, buenos días. Encantado, doctora. Gracias por su trabajo. Yo quería preguntarle, yo soy un psicólogo viejo, antiguo, ya, y me estaba preguntando por la efectividad de este enfoque en algo que es muchas veces un dolor de cabeza, que es el abordaje de los tratamientos, del tratamiento de los trastornos limítrofes de personalidad. Ujú. Por su complejidad, por, por todo lo que sabemos. Pero la pregunta específica es, ¿cuál de todos los mediadores usted cree que es el más crítico en el abordaje de estos tratamientos de personas con trastornos limítrofes de personalidad? Gracias de nuevo. Si me Bueno, permite Eduardo, una pequeña discusión, sí. voy a viajar a Paraguay en los próximos meses y me encantaría ubicarla. Si su asistente me Ah, pudiera mandar alguna referencia
algún correo o Ah, algún, qué no bueno. sé. Ahí en mi exposición puse mi contacto, pero a ver, vamos de vuelta acá. Aquí, este es mi contacto. En mi Instagram estoy como doctora.oliviapi y Olivia Gamarra, que es mi otro Instagram. O sea, el de doctora Olivia es una cuenta donde hago divulgación, hago videos de divulgación a público general. Y Olivia Gamarra es mi cuenta personal, pero también ahí hago una divulgación de los cursos que doy, que damos en Sensorium, en Paraguay, y este es mi correo. Entonces ahí podés escribirme también. Bueno, sí, lo que se trabajaría dentro del trastorno límite de la personalidad es la dimensión afectiva, es decir, la de regulación emocional. Y ahí trabajaríamos con estrategias de la DBT, o sea, súper con estrategias de DBT, de regulación emocional, de regulación atencional, es decir, con mindfulness, con estrategias de regulación emocional, con resolución de problemas, con asertividad. O sea, tenemos núcleos de tratamiento dentro de terapia basada en proceso. Uno de los 18 acá, te voy a mostrar acá. Uno de los 18 de las 18 estrategias para regulación emocional, vamos a trabajar con sensibilidad a la ansiedad, podemos usar autocompasión, podemos trabajar con habilidades de afrontamiento, podemos trabajar con activación con todos los procesos de evitación. Es decir, se puede trabajar con DBT, podés trabajar con DBT y podés incluir otros núcleos de tratamiento dentro del proceso de trabajar con una persona con trastorno límite. Pero los mediadores específicos tienen que ver con la regulación emocional y con las dificultades con el estado de el ánimo. O sea, se daría especial hincapié en eso. Pero sí, Eduardo, lo que yo quiero que puedas ver es que vos podés trabajar, por ejemplo, con DBT y también con procesos. Procesos DBT va a ser un paquete de intervenciones que te va a ayudar dentro de la conceptualización global que vas a hacer con procesos. Es decir, vas a ubicar esta persona con desregulación emocional grave, vas a ubicar dentro de la matriz donde vas a ver qué dimensiones están siendo afectadas y cómo una dimensión impacta en la otra. Entonces, es una manera un poco más, o sea, es como hacer un zoom y ver el cuadro más amplio dentro de una psicopatología tan compleja como es el trastorno límite de la personalidad. Bueno, creo que terminamos con esto. Nos fuimos un poquitito con el tiempo, pero espero que les haya gustado y espero verles también el próximo sábado. Sí, muchas gracias a usted por su presentación. Y para finalizar, le invito a dejar algunas palabras para invitar a los participantes al curso. Ahora van a tener un sorteo, ¿verdad, Mari? Sí, no sé si me escuchó. A ver, ¿te escucho? ¿Me Que repetís? para finalizar, le invito a dejar algunas palabras para Ah, invitar a los participantes al curso. ya, sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces les espero para el próximo sábado. Realmente tengo unas clases que preparé con muchísimo cariño y principalmente
mi intención es que ustedes puedan comprender este modelo así bien digerido y bien y presentado espero, de la manera más pedagógica posible, y también que puedan ver cómo intervengo en un caso y cómo se desarrolla el caso dentro de un protocolo de un trabajo basado en procesos. Voy a estar tratando, voy a estar mostrando cómo traté una persona que tiene trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, creo que esos tres cuadros, y cómo voy desarrollando los diferentes núcleos de tratamiento basados en terapias cognitivo-conductuales, contextuales. Entonces, si ustedes están familiarizados con esos tratamientos, van a poder ver cómo apliqué y en qué momento apliqué, cuál fue mi pirámide de decisiones con respecto a ese proceso y a esa intervención. Entonces les espero el próximo sábado.